este ciclo de conferencias online que nos permite esta nueva etapa del museo tan sui generis, porque con todo lo que está cayendo en la situación general del país, pues el mundo de los museos nos hemos adaptado al medio de la forma más tecnológica posible en esta etapa. Entonces, vamos avanzando, vamos en positivo, vamos ofreciendo nuevas propuestas cada semana, y es especialmente de agradecer que todos los seguidores que estáis con nosotros hoy, esta tarde en directo, y después visualizando nuestros contenidos y disfrutando de ellos, pues podáis compartir con nosotros nuestra vida cultural, que al fin y al cabo es lo que más nos motiva como museo a seguir avanzando. En definitiva, el Museo Sefardí esta tarde tiene el gusto y el placer de presentar a alguien que es una vieja amiga. Evidentemente es colaboradora habitual del museo desde hace muchos años, si no me equivoco, más de 5. Carolina. Sí, sí. Y bueno, pues espero que gran parte de este público fiel que tienes, Carolina, esté esta tarde aquí, porque en nombre de la Fundación Toledo también, que es nuestra institución colaboradora en muchas de nuestras conferencias, y en nombre del propio museo, pues queremos agradecerte especialmente, de verdad, el esfuerzo enorme que has hecho por acompañarnos esta tarde y por ofrecernos un tema que nos gustaba. Desde el principio teníamos claro que teníamos que tratar, porque al programar y planificar las conferencias en torno a la colección del museo, necesitábamos a esta arqueóloga de guardia que cuenta el museo desde hace muchos años para descubrir ese contexto introductorio que tiene la colección del Museo Sefardí en las salas, ¿no?, de exposición, que es el periodo bíblico, o sea, la tradición bíblica. Hablo desde la provincia romana de Judea, pasando por la dinastía herodiana, como contexto primordial, histórico, de la presencia judía, antecedente histórico, por supuesto, de la presencia judía luego en España. Entonces, si no entendemos ese contexto bíblico, pues no entenderíamos el desarrollo del pueblo judío. En definitiva, Carolina Aznar, que es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense, para aquellos que no la conozcáis, aunque, como decía al principio, confío que muchos de los amigos habituales estén también esta tarde con nosotros. Carolina también es doctora en Lengua y Civilizaciones del Próximo Oriente por la Universidad de Harvard, y actualmente forma parte del Departamento de Humanidades de la St. Louis University en Madrid. Su trayectoria como arqueóloga le ha llevado a realizar muchísimos trabajos de investigación y proyectos arqueológicos especializados en Próximo Oriente Antiguo, en arqueología bíblica y en arqueología de Israel. De hecho, es rara a la vez que no me dice que este verano se va de campaña y disfruta muchísimo de las mismas, porque lo transmite con la misma pasión que transmite los conocimientos. Y por último, para finalizar la presentación con nuestra amiga Carolina Aznar, entre sus publicaciones cabe destacar aportaciones arqueológicas de los últimos 10 años al estudio de la monarquía israelita en 2006, Cananeos, israelitas y fenicios, el proyecto Llanura Sur de Acco y la excavación de Tel Reguer de 2016 también, o los filisteos, un pueblo no semita más reciente de 2019, entre otras muchas publicaciones, porque Carolina, en su faceta de investigadora y profesora de universidad y arqueóloga, pues tiene mucho que contar en torno, como avala su currículum, su trayectoria y su trabajo, en torno a la colección del Museo Sefardí. Sin más, Carolina, yo como directora del museo quiero mandarte un abrazo muy fuerte, deseando contar contigo presencialmente y verte en otra ocasión ya de otra forma, ya del todo positiva, y que muchísimas gracias por compartir esta tarde con nosotros. Te cedo la palabra y todo el conocimiento que seguro vamos a disfrutar de mucho. Muchas gracias, Carolina. A vosotros. Bueno, pues muchas gracias, Carmen, por la presentación. Y sin más, encantada a todo el mundo. No tengo el gusto de verles en persona. Muchos nos conocemos de muchas conferencias y espero que estén todos bien dentro de lo que son las circunstancias. Y saludos para todos. Y a los que no me conocen, pues encantada de poder estar aquí hoy dando esta charla para el Museo Sefardí. Voy a pasar a compartir el PowerPoint. A ver. Sandra, no parece que pueda compartir. Un momentito. Mira, si te fijas en la barra inferior, compartir pantalla. Sí, pero me dice que el anfitrión me ha
capacitada para compartirlo. No está opciones. Perdón, un momentito, a ver si lo arreglamos. Un segundo. A ver, prueba ahora. Ahora sí. Perfecto. Vale. Bien. Entonces, la charla de hoy va a consistir en poner en contexto una serie de objetos que están en la primera sala de la colección del Museo Sefardí, en la sala de los periodos bíblicos, vamos a decir así. No he tenido ocasión de hacer un estudio directo de estas piezas ni un estudio a fondo. En realidad, más que de las piezas en sí, voy a hablar del contexto de esas piezas. Pero espero que aquello de lo que vamos a hablar nos dé ocasión para para entender las piezas y el valor que tienen, sobre todo. Bien, primero voy a hablar de 3 monedas y luego voy a hablar de un osario que se ha encontrado. Entonces, las 3 monedas son, lo que se llama pruta, en hebreo, en plural, pruto, que son unas monedas muy pequeñitas de bronce, de hecho pueden aquí ver la escala para hacerse la idea, que venían a ser como los céntimos de la época, para que nos entendamos. Son unas monedas que se acuñaron más o menos desde finales del siglo I a.C. y a lo largo del siglo I. El otro día, si tuvieron la ocasión de ver la charla de Alexander Barmaguen, él también habló de estas monedas. De hecho, estas monedas en España se consideran la evidencia más antigua de la presencia de comunidades judías en la península. Él comentó el otro día cómo se han encontrado monedas de este tipo en Mérida, por ejemplo, y en Mataró también, y también en otra ciudad en Portugal. Y él comentó cómo normalmente se asocian eso a la presencia ya de comunidades judías en el periodo romano. Pues bien, el Museo Sefardí tiene 3 de estas monedas y se datan hacia esta época, de nuevo, finales del siglo I antes de Cristo, a lo largo del siglo I. Estas 3 monedas proceden de la zona de Judea. Llegaron a las colecciones del museo en 2009 por subasta y no tenemos ahora mismo datos de dónde exactamente se encontraron y de dónde vinieron, pero tenemos esa idea general de que vienen de la zona de Judea. Bien, pues las 3 moneditas que tiene el museo de este tipo son, esta es la primera, como les decía, que ven que en un lado tiene uvas y en el otro tiene una flor de lirio. Para que vean de cerca, esta es la de las uvas, la de la flor de lirio. Bien, la otra moneda, la siguiente que ven aquí la escala, tiene en un lado, que ven aquí, tiene la vasija para sacrificios sacerdotales y por el otro tiene 3, perdón, me he confundido, estas son 3 espigas de centeno con una leyenda que pone Julia Augusta, y en el otro lado tiene una vasija para sacrificios sacerdotales con una leyenda que pone Tiberio César. Las leyendas vienen en griego. Pues bien, esta moneda está acuñada en época del emperador romano Tiberio. Tiberio fue emperador de los años 14 a 37 después de Cristo, y estas monedas están asociadas al homenaje que le hacía a la muerte de su madre. Su madre falleció en el año 29. Entonces, pues deben ser hacia esa época. La moneda anterior que les he enseñado no está tan clara de qué época sería, podría ser a lo largo del periodo en que se emitieron estas monedas, las prutot, pero esta debe ser hacia el 29, 30, después de Cristo, como digo, asociada a la muerte de la madre del emperador. Y la tercera moneda es esta moneda de aquí, que tiene por un lado una corona cívica con una leyenda en griego que se asocia a la fecha de aniversario, el año 17 del aniversario del imperio del reino, o sea, de la época en la que Tiberio era el emperador de Roma. Y en el otro lado tiene un báculo sacerdotal, con una leyenda también en griego que dice
Tiberio César. Bien, esta moneda se asocia, como es el año 17 de cuando Tiberio estaba reinando, se data hacia el año 31 después de Cristo. O sea, sería un pelín, aparentemente un pelín posterior a la anterior que les he enseñado, pero muy poco, un año o dos. Y tiene un paralelo en el Museo Británico. Ven, es el báculo sacerdotal que lo tiene allí también. Pues bien, ¿cuál es el contexto de estas monedas? Como digo, es el contexto del Imperio Romano. Esta es la época en la que Judea era una provincia de Roma. Y en esa época, los romanos, cuando acuñaron moneda en la zona local, normalmente intentaron usar símbolos que no fueran ofensivos a los judíos. Y de esto, pues, ya les paso otra vez las imágenes para que las vean. Ven, como hemos dicho, que tenía uvas o la flor de lirio. Luego hemos visto la espiga de cebada, que se dice, por cierto, que como ven, de las tres espigas, las laterales están como caídas, que eso sería en homenaje a su madre. Estarían como mostrando duelo, estar apesadumbrados por la muerte de su madre. Y luego las otras son el báculo y la corona cívica. Entonces ven que no tenemos las típicas imágenes del emperador romano. Y esto era intencional porque sabían que estas imágenes eran ofensivas para los judíos, puesto que los romanos consideraban a los emperadores como dioses y los judíos no toleraban eso según su religión judía. Uno que se lo saltó notoriamente esta diferencia a los judíos fue Poncio Pilato. Poncio Pilato se sabe que acuñó monedas con imágenes. Y vamos a ver que Poncio Pilato es un tanto misterioso en cuanto a cuál fue realmente su actitud en el juicio de Jesús. Poncio Pilato fue prefecto o, algunos dirían, procurador en época de Tiberio. ¿De cuándo a cuándo? Bueno, pues les he dicho que Tiberio reinó del 14 al 37. ¿Cuándo fue Pilato oficial, fuera lo que fuera, oficial en la zona de Judea? Normalmente se estima que entre el 26 y el 36 después de Cristo. Pero hay algunos autores que piensan que tendría más sentido llevar la fecha un poco más atrás, por lo que les comentaré en un momento, hasta el 18. Habría reinado quizás, no reinado, habría sido gobernador o ya fuera prefecto o procurador del 18 al 36. En cualquier caso, observamos que Pilato y Tiberio son contemporáneos. Y Pilato es una figura de interés bíblico. Entonces, estas moneditas, por lo menos las dos últimas que les he enseñado, siendo de hacia el 29 y el 31 después de Cristo, serían, como hemos dicho, del emperador Tiberio y de la época en la que Pilato era oficial en Judea. ¿Qué tipo de oficial era? Bueno, ahí hay un poco de duda, porque prefecto es un oficial con responsabilidades militares, mientras que procurador es un oficial con responsabilidades financieras. Antes se pensaba que era prefecto, pero ahora se piensa más bien que fuera procurador. En cualquier caso se suele decir gobernador. De un modo u otro tenía responsabilidades en la zona de Judea. Bien, Poncio Pilato fue el quinto oficial de este tipo en la zona de Judea. Y cuando les digo que hay dudas respecto a su figura, esto tiene que ver con que en el Evangelio es el responsable final de que se ejecutara a Jesús, pero nos dice el Evangelio de Mateo que se lavó las manos. Es el único evangelio que lo menciona. Y el Evangelio de Mateo está escrito de manera que subraya cómo con Jesús se han cumplido las profecías del judaísmo. Y cómo es
Jesús, el Mesías que esperaban los judíos. Mateo tiene una idea de separar a los cristianos, aceptando a Jesús como el Mesías, de los judíos anteriores. Y entonces, algunos piensan que quizás aquí Mateo como que enfatizó esto, digamos, como que cargó un poco las tintas en Pilato, con la idea de que se lavara las manos, para culpabilizar más a a las autoridades religiosas judías de la muerte de Jesús. ¿Quiere eso decir que Poncio Pilato no fue responsable? No, no estoy diciendo eso. Poncio Pilato fue el que definitivamente decidió que se ejecutara a Jesús. Lo único que estoy diciendo aquí es y no lo digo yo, esto lo dicen historiadores y algunos biblistas, que el cargar tanto las tintas en que Pilato se lavó las manos, como que Pilato no era responsable, es como para culpabilizar más a los otros. Es una idea, no sabemos si es así o no, pero se lo comento. ¿Tenemos más noticias de Pilato? Sí, sí las tenemos. Déjenme que pase. En los años 60 se encontró una inscripción en Cesarea del Mar, en la costa, que fue la gran ciudad que la gran ciudad que Herodes el Grande, el rey de los judíos que reinaba cuando nació Jesús, según los evangelios, Herodes el Grande se hizo esta gran ciudad al lado de la costa. Y acuérdense, que lo hemos mencionado alguna otra vez para los que hayan estado en las conferencias, que Herodes el Grande tuvo la idea de hacer esta gran ampliación del templo de Jerusalén para tener contentos a sus súbditos judíos, y en Jerusalén fue muy cuidadoso de no hacer nada que pudiera ofender a los judíos. Es decir, el templo cumple completamente los preceptos de la ley judía y se hizo de una manera que destacaba mucho la grandeza del templo mismo y de Yahvé. Pero Herodes admiraba mucho el mundo romano y en el fondo le gustaba la cultura romana. Y entonces se construyó para sí una ciudad al lado del mar, Cesarea del Mar, que es donde se encontró esta inscripción que les estoy enseñando. Y en Cesarea del Mar no tuvo los reparos que tuvo en Jerusalén, puesto que Cesarea del Mar está lejos de la ciudad santa. De allí hizo un templo al emperador Augusto. O sea que, por un lado, cumplió con todos los preceptos de la ley judía en Jerusalén, pero por otro, cuando estaba ya lejos de Jerusalén, no tuvo reparos en hacer un templo al emperador, porque él era muy amigo de los romanos. De hecho, él debía ser rey de Judea a los romanos. Gracias a ellos fue rey. Entonces, bueno, pues esta inscripción que tenemos aquí se encontró reutilizada como parte del teatro. Ven ustedes que en un costado no se ven las letras. Se encontró que la habían reutilizado como asiento del teatro que hay en el teatro de tipo romano que hay en Cesarea del Mar. Bueno, pues la inscripción pone Poncio Pilato, prefecto de Judea, hizo y edificó el Tiberium al divino Augusto. Entonces, con esto ya empezó a decirse más bien que debía ser prefecto y no tanto procurador. Bueno, pues sabemos por los historiadores judíos antiguos, Flavio Josefo y Filón de Alejandría, que Poncio Pilato tuvo varios encontronazos con los judíos en aquella época. El primero lo tuvo porque se trasladó con las tropas romanas de la ciudad de Cesarea, que como digo está en la costa, a Jerusalén, y entró con las tropas llevando los estandartes romanos, con las imágenes del emperador, que claro, como les decía antes, para los judíos eso era idolatría, porque como los consideraban dioses, etc., bueno, pues, y con otras imágenes que consideraron ofensivas. Como entraron por la noche, pues no se enteraron al principio, pero cuando ya se dieron cuenta los judíos de lo que había pasado, hubo un gran grupo que se trasladó a Cesarea a protestar.
y protestaron en gran medida. Entonces, al llegarse el día de las protestas, Poncio Pilato se cansó y se reunió con ellos en el estadio de la ciudad y les dijo básicamente que o cesaban en su actitud y dejaban que las tropas se quedaran con los estandartes como habían hecho, o que los ejecutaban a todos ahí mismo. Y según los textos, los judíos dijeron que muy bien, pues que los matara y que les ponían sus cuellos, pero que ellos no iban a cesar en su fe a Yahvé. Y se dice que Poncio Pilato quedó tan impresionado por la actitud de los judíos que dejó que se fueran, no les dañaron y retiraron los estandartes. Esto es una noticia que no viene en el Nuevo Testamento, estos son fuentes al margen, no tiene que ver con Jesús. Es interesante porque muestra, por un lado, la fidelidad del pueblo judío a sus creencias y, por otra, que Poncio Pilato era un hombre que se dejaba influenciar por la opinión pública y que podía tener momentos de duda y cambiar de opinión rápidamente. Bien, esa es una primera. Hay otra noticia de Filón de Alejandría, pero suena muy parecida a lo que les acabo de contar y creen que es una reelaboración de esta historia para convencer más tarde de no poner una imagen del emperador en la zona del templo. El tercer episodio en el que hubo un encontronazo de Poncio Pilato con los judíos tuvo que ver con la construcción de un acueducto para traer agua a Jerusalén. Bueno, era parte de una conducción que existía ya de época anterior, que traía agua desde unas grandes piscinas de agua que están cerca de Belén, las llaman las piscinas de Salomón, aunque en realidad no son de Salomón, pero las llaman así, y ya se conocían desde la mesa. Quiero decir, estas se habían hecho ya desde este periodo seguramente asmoneo, y traían agua hacia Jerusalén, pero quisieron hacer una expansión de estas canalizaciones y también pues, arreglar partes que no estuvieran funcionando bien. Y el caso es que se dice que Poncio Pilato cogió el tesoro del templo para financiar la construcción del acueducto. Esto irritó soberanamente a los judíos que protestaron y como que le asediaron a Poncio Pilato, pero esta vez sí que reunió, es decir, cuando estaban asediándole, hizo que las tropas los rodearan y que estaban camuflados, no estaban abiertamente vestidos como soldados, y cuando les dijo que así se quedaban las cosas, que no iba a haber cambios, los que protestaron empezaron a pegarlos con palos y demás hasta que la gente se dispersó y cesaron. Y en aquella ocasión hubo varios muertos y pararon en sus protestas. De modo que vemos que hubo una evolución, porque si la primera vez Poncio Pilato flaqueó, porque cuando vio la actitud de los judíos, dijo, ay, esto puede llevar a una sublevación o algo, la primera vez les dejó marchar. Pero esta otra vez, en este episodio que tiene que ver con el tesoro del templo, vemos que se preparó de antemano, ya previendo que iba a haber quejas, organizó las cosas para que en el momento que él quiso estuvieran las tropas camufladas y a los que protestaron los mataron, básicamente. Entonces, esta vez se ve que ya había aprendido y muestra también que podía ser muy violento cuando quería. Y estos son los tres enfrentamientos con los judíos. Pero hay otro enfrentamiento final que no tuvo que ver con los judíos, sino con los samaritanos, que es el que le llevó a su cese. Y es que parece que hubo unos rumores de que los samaritanos estaban organizando una sublevación y mandó a las tropas y hubo una matanza en la zona de Samaria. Y los samaritanos protestaron y elevaron las quejas a las autoridades superiores romanas y el legado de Siria cesó a Poncio Pilato de su puesto y obligó a que se fuera a Roma a dar cuentas a Tiberio. Pero tuvo fortuna porque en el camino
de hacia Roma, Tiberio falleció y ya se perdió la pista de lo que pasó. Seguramente los cargos pues ya no se les juzgó con ellos o no sabemos exactamente qué pasó. Pero muestra de nuevo que podía estar afectado por rumores, por un lado, porque al final no parece que tuvieran base, pero pensó que podía haber una sublevación contra los romanos, por un lado, y por otro, que era capaz de gran dureza y crueldad, tanto que le destituyeron por ello. Entonces, en relación a los relatos bíblicos que tienen que ver con la ejecución de Jesús y con Poncio Pilato, sí que queda claro que podía verse afectado por rumores. Cuando oía que la gente rumoreaba cosas, se lo tomaba en serio. Que podía cambiar de opinión muy rápido, según viera cómo andaban las cosas, podía decir una cosa o la contraria, y era capaz de ejecutar a gente, o sea, de matar gente sin problemas. De hecho, Filón de Alejandría le califica de inflexible, tozudo, cruel, caprichoso, violento, ladrón, asaltador, abusón, que hacía frecuentes ejecuciones de prisioneros sin juicio y que tenía una ferocidad salvaje. Entonces, pues vemos que realmente no era un angelito. La única cosa que sí que parece que se dice un poco exagerada, quizás sería lo del lavado de manos. Pero lo demás sí que parece que habla de este personaje concreto de una manera histórica. Sabemos que Poncio Pilato se llevaba bien con los saduceos, y si se acuerdan, los saduceos era la élite de Jerusalén, que estaban a cargo del templo. Los saduceos no se dice que protestaran cuando la gente protestó por el uso del tesoro del templo. ¿Cómo no iban a protestar si estaban ellos a cargo del tesoro del templo? Pues porque en esta época había un impuesto que se había organizado, que era el impuesto del medio shekel. Si se acuerdan, en Mateo 17, 24, 27 se habla de él, que era un impuesto que los fariseos habían acordado que debía de pagar la gente al templo. Pero los saduceos, curiosamente, estaban contra ese impuesto. Entonces, algunos piensan que quizás el dinero que cogió Pilato fue el dinero de estos medios shekel que la gente había estado poniendo y que es el que utilizó. Eso podría explicar por qué los saduceos no parece intervinieran en esa revuelta, esa que se dice que habían cogido dinero, Poncio Pilato había cogido dinero del templo. Entonces es una posibilidad. ¿Quién era el sumo sacerdote en este momento? De la facción de los saduceos, José Caifás. ¿Se acuerdan? Aparece mencionado en los evangelios también en relación al juicio de Jesús. Parece que Caifás y Poncio Pilato se llevaban muy bien. Y esto es una de las razones por las que se cree que a lo mejor la fecha del mandato de Poncio Pilato pudiera ser anterior para coincidir con la de Caifás como sumo sacerdote de Jerusalén. Y de hecho, los dos cesaron en el cargo más o menos en la misma época. Entonces, bueno, pues se ve también en relación a los evangelios que efectivamente se llevaban razonablemente bien Caifás y Tiberio. Comentar, antes de pasar al siguiente hallazgo, una cosa más. En relación a las monedas, ¿se acuerdan? Estas monedas de este tipo que hay en el Museo Sefardí. Mencionarles que en la Biblia se habla también lo que se traduce en castellano por el óbolo de la viuda. Que decía que más valía el óbolo de la viuda, esa pequeñísima monedita que se daba con fe y porque era todo lo que tenía a lo que otra gente pudiera dar sobrándole. Pues bien, lo que en castellano se traduce como el óbolo de la viuda, en griego es, lo que está escrito en el Evangelio, es lepton, un lepton. Un lepton es media fruta, o sea, tenía la mitad de valor que estas monedas que hay en el Museo Sefardí.
Entonces, bueno, pues eso es otra referencia bíblica. Son monedas muy pequeñitas, pero son de gran interés para comprender esta época. En relación a la cultura judía de la época y en relación a los acontecimientos de la muerte de Jesús. Vamos a pasar ahora al otro objeto que hay en el Museo Sefardí, que es este osario. Un osario que llegó a las colecciones del museo en el año 2004 por subasta. No sabemos exactamente tampoco de dónde procede, parece que viene de Judea en general, pero es un ejemplo muy característico de los osarios que existían en la región en esa época. Ven aquí una foto, en la parte frontal vemos que el osario, al que no les he dicho, es una caja. Déjenme que les enseñe un momentito otra vez. Ven, aquí es el interior de la caja, está tallada en caliza. Ven que ahí se ven las marcas de los cinceles que utilizaron para tallarla. Y por delante tiene esta decoración. Ven que tiene 3 flores de 6 pétalos con círculos alrededor. Ven las marcas utilizadas por compás, un poco compás para hacer esos diseños, y luego ven que están enmarcadas en marcos con líneas, con zigzags, con semicírculos, en los que también se notan las marcas del compás, y ven que hay varios marcos hasta el exterior en la parte más saliente. El osario es de forma rectangular, los lados, y ven que por debajo tiene unas pequeñas patitas, una en cada esquina, muy suaves, pero que son las que sostienen el conjunto. En la parte superior hay una tapa que se levantaba y no, me parece que no lo pueden ver porque donde ven mi cara les queda tapado, pero allí está un poco rebajado, está un poco rebajado en ambos lados, de modo que podían meter la mano y sacar la tapa. Pues bien, este osario es típico de los enterramientos que se llama de tipo secundario. Es decir, en época del siglo I, que es de donde se cree que es este osario, primero antes de, primero después de Cristo, las familias solían tener tumbas que estaban excavadas en la roca. Acuérdense que Judea es una zona muy rocosa, de caliza, hay grutas naturales y luego aparte también la gente excavaba a veces cuevas artificiales. Las tumbas solían ser familiares y consistían en excavar la roca y en el interior hacer como una especie de camas donde ponían a los muertos una vez hubieran fallecido. Y luego cerraban la puerta. Solo después, cuando muriera otra persona normalmente y llegaran al sepulcro, quitarían los huesos, que ya se supone que el cuerpo ya se había descompuesto, ya había pasado tiempo, entonces recogerían los huesos y los meterían en osarios del tipo que tiene el Museo Sefardí. Y así irían haciendo sucesivamente. Estos osarios a veces se utilizaban para varias personas, no solo para una. Entonces eran los sitios donde ponían los huesos una vez se hubiera descompuesto el cadáver, para hacer más sitio en la tumba para siguientes generaciones. Y suelen aparecer en tumbas de tipo familiar. Bien, aquí pueden ver una colección de osarios de este tipo del Museo de Haifa, y ven que algunos tienen una decoración más elaborada que otros, pero son básicamente todos del mismo tipo. Cajas con una decoración, ven que la decoración de 6 pétalos también aparece en uno de ellos. Hay otras decoraciones florales más elaboradas. Estos son, los que hay aquí son los osarios realmente buenos. Estos tenían una decoración muy trabajada, pero sí que pueden ver, algunos de ellos tienen un reborde interior para colocar la tapa. Y ven, estas tapas son más bien de tipo piramidal. La que tiene, ya digo que estos osarios de aquí son como más, osarios de
muy alta gama. El que tiene el Museo Sefardí es como que, más bien como el que tienen en el centro, más sencillo, que de todas maneras también los hay con ese tipo de cubierta que son muy elaborados. Este es otro conjunto de este tipo de osarios. Este está en la iglesia de Dominus Flevit en el Monte de los Olivos, en Jerusalén. Es una propiedad de los franciscanos. La iglesia del Dominus Flevit es donde está hecha, donde se dice que Jesús lloró cuando bajaba a Jerusalén pensando en que la ciudad iba a ser destruida. Y no están los osarios colocados tal cual se encontraron. Aquí lo que han hecho es juntar una serie de osarios que han encontrado en distintos tipos, pero me gusta la foto porque, aunque ven que han puesto pilares de hormigón para sostenerlo, sí que se ve que esto era un complejo antiguo de enterramientos, donde pusieron en época anterior, bueno, primero los cuerpos y luego los osarios, según iban haciendo sitio para los siguientes. Bien, este es un osario muy particular. Es un osario que está en el Museo de Israel, que ven ustedes, tiene una decoración muy elaborada en la parte de delante y que en un costado tiene la inscripción que muestra que este es el osario de José Caifás, el sumo sacerdote del que habla los evangelios. Que hablan los evangelios. Esto se encontró en la tumba familiar de José Caifás. Entonces, el osario que tenemos en el Museo Sefardí es, como ven, similar al osario nada menos que del sumo sacerdote. Pero bueno, esto no es que haya una suerte espectacular, es que sencillamente es el tipo de osario, como les digo, que existía en la época. Entonces, era donde se juntaban los huesos para hacer sitio a nuevos enterramientos de la familia. Bien, respecto a la tumba de Jesús, se acordarán ustedes que la tumba de Jesús, según la tradición cristiana, está ubicada en donde hoy está la iglesia del Santo Sepulcro, en Jerusalén. Si lo conocen sabrán que según se entra, a la derecha está lo que los cristianos dicen que es el Monte Calvario o Gólgota, es decir, el lugar de la crucifixión. Y según entran a la izquierda, se puede ver el lugar de la anástasis o resurrección, es donde los cristianos dicen que estaba la tumba de Jesús, pero es una tumba vacía, según los cristianos, puesto que es el lugar donde tuvo lugar la resurrección. Entonces, la iglesia del Santo Sepulcro es el lugar más santo para la cristiandad, al ser el lugar tanto de la crucifixión de Jesús como de la resurrección de Jesús, según los cristianos. Bien, esta iglesia está hoy dentro de la ciudad vieja de Jerusalén, lo cual es confuso para los cristianos. ¿Cómo puede estar dentro de la ciudad? Puesto que se dice que Jesús fue ejecutado fuera de la ciudad. Acuérdense que la muralla que se ve hoy en Jerusalén no es la muralla de la época bíblica, ni del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento. El lugar donde está la iglesia del Santo Sepulcro que ven en la imagen, en la época de Jesús estaba fuera de la ciudad. Entonces, para empezar por ahí, estaba fuera de la ciudad. Y en esta zona había como una especie de pequeña colina, que es donde se dice que está el Gólgota, que se cree que esta descripción de Calvario, Gólgota viene como de calavera, porque estaba pelada, era como un peñasco rocoso pelado, digamos. Y luego el resto del conjunto pues era una zona donde había huertos y también había en la parte de donde hoy está la tumba, ahí había también otras tumbas que se han encontrado. Entonces, esto de huertos y tumbas puede parecer confuso, pero si se estudian los alrededores de Jerusalén, se ve que era una cuestión bastante normal en la época. Como les he dicho, se trataba de tumbas familiares. Y normalmente se hacían en la propiedad de la familia, que solían ser los huertos. Entonces, en los huertos, la gente tenía una zona donde tenía el cementerio familiar.
La tumba de Jesús se dice, según la Biblia, que era una tumba nueva de José de Arimatea, de modo que no había todavía restos humanos en ella. Se la estaba haciendo José de Arimatea para ser enterrado él y en adelante su familia. Pusieron ahí a Jesús los discípulos al principio con la idea de después trasladar sus restos a otro lugar, seguramente a Nazaret, de donde era, o quizás alguna otra tumba familiar en los alrededores. Pero, según los evangelios, tuvo lugar el acontecimiento de la resurrección y entonces pues ya eso no hizo falta. Pero se dice de nuevo que a Jesús, una vez se le bajó de la cruz, se le depositó en esa tumba. Bueno, esto es el Santo Sepulcro. Esta es la zona de la tumba. Lo que ven ahora es una restauración. Es un poco difícil hacerse idea de cómo era el lugar, porque ha sido muy alterado desde la época de Jesús. En el siglo IV, la madre del emperador es Helena, Santa Helena para los cristianos, la madre del emperador Constantino, llegó aquí y ordenó hacer una iglesia grande para venerar el lugar de la crucifixión y de la resurrección. Los romanos, entre medias, habían hecho un templo pagano sobre ambos lugares, en el lugar donde los cristianos de Jerusalén ya habían estado haciendo culto. Es decir, detrás del Calvario hay una cueva excavada por un arqueólogo español, Florentino Díez, que muestra evidencia de culto judeocristiano ya desde el siglo I. Los romanos, cuando convirtieron la ciudad en una ciudad romana en el siglo II, organizaron un templo, montaron un templo directamente sobre estos lugares y lo dedicaron a Afrodita. Y cuando Santa Elena llegó en el siglo IV, que ya el cristianismo, ¿se acuerdan? Desde 313 el cristianismo ya es una religión tolerada en el Imperio Romano, hasta entonces era perseguida, pero desde el 313 es tolerada. Pues Santa Elena decide hacer una gran iglesia aquí y los cristianos locales le dicen que este es el lugar. Lo que parece un poco sorprendente al principio, porque claro, decían, bueno, pero hay este templo romano, pero los locales insistieron, este es el lugar. La memoria local de los cristianos de Jerusalén siempre dijo que este era el lugar. Entonces, bueno, pues desmantelaron el templo pagano y cuenta el historiador Eusebio de Cesarea que para sorpresa suya, aquí debajo había esta tumba justo donde habían dicho los cristianos de Jerusalén. Eusebio era un poco escéptico porque él era de Cesarea del Mar, allí consideraban a los de Jerusalén como un poco atrasados, digamos, y no dice, bueno, realmente van a saber después de tanto tiempo, pero Eusebio, que era cristiano, dice que él mismo se sorprendió cuando encontraron la tumba justo donde decían los locales que había estado. Santa Elena hizo una grandísima iglesia aquí y excavó toda la zona de donde había estado la tumba para resaltarla, de modo que ahora el lugar no se parece nada a como era en época de Jesús. Lo excavaron todo alrededor, de modo que resaltaron el lugar de la tumba de Jesús y pusieron encima un mausoleo para venerar el sitio. La iglesia del Santo Sepulcro ha sufrido varios desperfectos, destrucciones a lo largo de la historia y no tengo ahora tiempo para contárselas todas, pero sí les diré que lo que ven ustedes ahora en esta imagen es la última reconstrucción que se hizo en el siglo XIX, que le hicieron los griegos. El caso es que hace unos pocos años se vio que había que hacer obras porque estaban viendo que había problemas por humedades y demás, que parecía que se podía caer la edícula, como la llaman, donde estaba la tumba, y se pusieron de acuerdo las distintas denominaciones cristianas en el lugar, hicieron obras, y a lo largo de las obras se vio que había que levantar la losa que estaba directamente sobre el lugar que se dice que era la tumba de Jesús. Y bueno, se hizo un equipo griego y para su sorpresa, cuando levantaron la losa, que la losa pues parecía tardía, encontraron que debajo de la losa había otra losa que tenía una cruz
y que han podido datar en el siglo IV, conectándola con la construcción de Santa Elena. Entonces han visto que el lugar que se ha venido venerando como la tumba de Jesús es el lugar que se viene venerando directamente desde la época de Santa Elena. Y de acuerdo con los cristianos locales, este era el lugar donde Jesús fue enterrado y, según la tradición cristiana, donde tuvo lugar la resurrección. Entonces, esta es la placa que se ve. Y debajo de esta, bueno, había una serie de escombros y relleno entre medias, pero luego debajo vieron la placa del siglo IV que les digo. Si lo buscan en internet lo podrán encontrar. Del National Geographic, tumba de Jesús, y podrán ver las excavaciones que han hecho recientemente, bueno, no excavaciones exactamente, pero las obras y cómo levantaron esta losa y lo que encontraron. En la época de Jesús, la tumba debía de tener un aspecto como este, más o menos. No es esta la tumba de Jesús, esta es otra tumba de este periodo, está en la zona norte, cerca de la ciudad de Megiddo, pero ven que es una tumba excavada en la roca y que tenía una piedra que se ponía adelante para taparla. Esto es cuando las mujeres hablaban de quién nos moverá la piedra del sepulcro. No todas eran así de circulares, de hecho la mayoría no lo eran, pero sí que era una piedra que se corría adelante y se descorría para tapar la tumba. Aquí tienen otro ejemplo, este es de las tumbas reales en Jerusalén. Esta es una tumba realmente muy importante y tiene una piedra muy redonda. Las normales no eran tan redondas, pero bueno, es para que se hagan una idea. Y luego, como paralelo, enseñarles otra tumba. Esta es una de las tumbas de la École Biblique en Jerusalén. Estas tumbas se cree que son anteriores. Se está discutiendo la fecha. Tradicionalmente se ha considerado que eran del periodo del Hierro, de la época de la monarquía de Israel, vamos a decir. Hoy en día hay una propuesta de que quizás sean de la época helenística, por la perfección que tienen y otra serie de detalles en los que no voy a entrar ahora. Entonces, bueno, sean del periodo que sean, me gusta la foto para enseñarles esta idea de cómo se hacían las tumbas en cuanto a tener un lecho excavado en la roca donde se dejaba depositado el cuerpo hasta que se descompusiera. Entonces, este sería el primer enterramiento y, como les decía, el segundo enterramiento sería el enterramiento en osarios. Una última cuestión. Se planteó a veces si Jesús, siendo crucificado, podría haber sido enterrado en una tumba familiar. Es decir, a veces algunos hablan, pero vamos a ver, si Jesús fue ajusticiado, ¿se le iba a dejar a la familia que recogiera el cuerpo realmente? ¿No es un poco raro? Bien, hace unos años, en una tumba familiar en el norte de Jerusalén, en un sitio que se llama Givat Hamiftar, se encontró un osario que tenía restos de una familia y uno de los restos resultó ser un talón, el hueso de un talón, que tenía un clavo perforándolo. ¿Qué es esto? No es Jesús ni nada que se le parezca, pero estos son restos de una persona que tuvo la desdicha de ser crucificado hacia esta época. Y en su caso, donde habían clavado el clavo, en la madera había un nudo y no consiguieron sacarle el clavo, entonces lo enterraron con el clavo de la crucifixión dentro. Ahí pueden ver una reconstrucción de cómo encontraron el hueso, de dónde estaba en el talón. Ven arriba cómo estaría crucificado en el pie, y abajo pues con el esqueleto. Esto no tiene que ver con Jesús, como conexión de esta persona con Jesús. Lo que tiene que ver es en relación a la posibilidad de enterrar a un crucificado. Es decir, esta persona fue crucificada, pero su familia consiguió que les dejaran coger los restos y poder enterrarlos con su familia.
Bueno, pues a Jesús parece que también les dejaron, que dejaron a los seguidores de Jesús no desenterrar, sino bajar, digamos, bajar de la cruz el cadáver de Jesús y poder enterrarlo. Con lo que la idea de enterrar de una manera más o menos digna a un crucificado no es una idea que no es real. Por el contrario, hay un paralelo concreto de otra persona que en estas circunstancias pudo ser enterrada por los que le querían de una forma digna. Y una última imagen, este es el lugar, como les digo, del Santo Sepulcro. Entonces este habría sido, según el Evangelio, el lugar donde habrían enterrado a Jesús a la espera de ver qué hacer con su cadáver. Pero para los cristianos tuvo entonces lugar la resurrección y ya no hubo cuerpo que enterrar. Y con esto pues terminamos esta charla sobre estos artefactos que hay en el Museo Sefardí que nos conectan con la época. Espero que haya sido de su interés. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carolina, por esta fantástica intervención. Como siempre, es un placer poder contar contigo. Para los que sois usuarios habituales del museo, ya te conocerán, estábamos antes de este parón cuarentena llevando a cabo un ciclo sobre las ciudades paulinas, muy interesante, en la Real Fundación de Toledo, que siempre colabora con nosotros. Y bueno, tuvimos que dar ahí a falta de una última sesión, pero te agradecemos muchísimo haber estado con nosotros hoy aquí, con esta charla. No tenemos mucho tiempo, como hemos empezado quizá un poquito más tarde, pero te voy a trasladar un par de dudas. Una de ellas ya se quedó en el tintero en la intervención de Alexander, que le apuntó una de las voluntades culturales. Aprovecho para mandar un saludo a todos ellos, que sé que son fieles seguidores. Y bueno, tiene que ver un poco con estas prácticas funerarias que tú misma has estado explicando. El enterramiento en osarios, este rito del segundo enterramiento, que se dejó de utilizar en la cultura judía, y nos preguntaba por qué se cambiaron estas prácticas, si es que hubo alguna razón, si es que la arqueología nos ilumina un poco en el cambio de costumbre, o que nos puedes un poco profundizar. Pues si he de decir la verdad, no lo sé. No lo sé, pero se me ocurre como posibilidades, a ver, que haya que tener en cuenta la guerra de los judíos contra Roma. Después del año 70, en la destrucción, hubo una gran dispersión de judíos. Y ya después de la Segunda Guerra de los judíos contra Roma, en el 132 todavía más. Entonces, de hecho, desde el 132 ya no hay judíos en Jerusalén, según las fuentes. Entonces, se me ocurre sencillamente que es que no había población o que disminuyó mucho. Sí sabemos después de otras tumbas en la zona norte, ya para lo que se llama el periodo talmúdico, en la zona norte, en Bet Shearim, y ahí se aprecia un cambio y esas tumbas son más monumentales. Entonces, como pista, yo diría que, bueno, pues que primero que cambió la situación de la población, es lo que más se me ocurre, y que luego desarrollara nuevos ritos. Pero lo cierto es que no conozco el tema lo suficiente como para decirlo con seguridad. Pues muchísimas gracias, Carolina. Muchas gracias a todos por acompañarnos en otra sesión más de estos encuentros virtuales. Disculpamos a la directora que ha tenido que irse a una reunión, y os emplazamos a todos a una nueva sesión que tendrá lugar el jueves que viene, el jueves 11, en una fecha muy simbólica para todos los toledanos. Y como este año lamentablemente no vamos a poder celebrar la fiesta grande del Corpus como todos nos habría gustado, nosotros hemos querido aprovechar esa fecha para hacer un encuentro ritual. Será en este caso, no vamos a remontar unos siglos atrás en una procesión del Corpus, para hablar de un suceso histórico como excusa para tratar el Toledo judío converso y judaizante, y será a cargo de Felipe Vidales, doctor en historia moderna y además un gran divulgador, así que os animo a todos a acompañarnos. Y sin más, pues muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, Carolina. Un placer. Hasta la próxima.